Algo ha vuelto a aparecer detrás del Sol. Un objeto que no debería estar ahí. Los cálculos fallaron. Las predicciones no se cumplieron. El 3 de enero Atlas ha reaparecido, antes de tiempo. Y con él, un silencio incómodo dentro de la comunidad científica. Porque si las trayectorias cambian, quizá algo, o alguien, las esté cambiando. El misterio apenas comienza. Suscríbete, mantén la mente abierta, y pregúntate, ¿qué harías si una inteligencia desconocida ya estuviera aquí, observándonos? Cuando un objeto interestelar emerge del otro lado del Sol antes de lo previsto, la ciencia se detiene. Los telescopios apuntan, las simulaciones fallan, y los científicos comienzan a susurrar entre ellos lo que nadie quiere decir en voz alta: algo no encaja. El 3 de enero Atlas, el visitante más enigmático que ha cruzado nuestro sistema solar desde Oumuamua, ha regresado a la vista humana. Pero lo ha hecho desafiando las proyecciones oficiales. Y ese simple hecho ha abierto una grieta profunda en la comunidad científica. Algunos dicen que se trata de un error en los cálculos, una diferencia normal dentro del margen de incertidumbre astronómica. Pero otros, más discretos, han comenzado a admitir que la posibilidad de una aceleración real no puede ser descartada. Porque el 3 de enero Atlas, según las observaciones más recientes, reapareció en la constelación de Virgo antes del 29 de octubre, el día clave de su paso por el perihelio. En redes, las palabras del Dr. John Brandenburg resonaron con fuerza: algo muy extraño ha ocurrido. El 3 de enero Atlas debía permanecer detrás del Sol, invisible para nosotros, hasta el 29. Pero ya está ahí. Más allá de su órbita prevista. Brandenburg, un veterano de la NASA y experto en física de plasma, no suele lanzar afirmaciones sin peso. Su advertencia encendió alarmas. Y cuando el físico teórico Michio Kaku, sí, el mismo que una vez habló de civilizaciones tipo 2 y 3, confirmó que el debate dentro de la comunidad estaba completamente dividido, el misterio dejó de ser una simple curiosidad astronómica. Ahora, todos preguntan lo mismo: ¿aceleró realmente el 3 de enero Atlas? Imagina el sistema solar desde arriba. El Sol en el centro. La Tierra girando en su órbita azul. Y un visitante que llega desde fuera de la galaxia, con una trayectoria oblicua, cruzando el plano planetario. Durante semanas, estuvo oculto tras el resplandor solar, imposible de ver sin arriesgar los instrumentos. Pero ahora, inesperadamente, reaparece. Y lo hace demasiado pronto. Error de predicción, cambio real en la velocidad, o un impulso intencional, como una maniobra calculada. La palabra, intención, es la que incomoda a los científicos. Porque intención implica inteligencia. Y eso abre una puerta que muchos prefieren mantener cerrada. Sin embargo, el calendario cósmico marca una fecha inevitable: 29 de octubre. Ese es el momento del perihelio, el punto más cercano del 3 de enero Atlas al Sol, y también el instante perfecto para algo conocido como el efecto Oberth. En pocas palabras, es la maniobra más eficiente que una nave espacial puede realizar: usar la gravedad del Sol como una onda, ganando impulso, energía y velocidad. Si una civilización avanzada quisiera cambiar de rumbo sin gastar combustible, ese sería el momento perfecto para hacerlo. Y si el 3 de enero Atlas fuera una sonda, el perihelio sería su punto de inflexión. Ahora bien, ¿qué pasaría si esa maniobra realmente ocurriera? Si en los próximos días detectamos una aceleración anómala, un cambio repentino en la trayectoria, una alteración que ninguna fuerza natural pueda explicar, estaríamos frente a la primera evidencia directa de tecnología no humana en movimiento dentro de nuestro sistema solar. Pero el silencio oficial sigue siendo absoluto. Ni la NASA, ni la ESA, ni la Red Internacional de Alerta de Asteroides han emitido comunicados detallados. Y ese vacío de información se está llenando rápidamente con teorías, videos virales y especulaciones de todos los tipos. El hecho, sin embargo, es este: el 3 de enero Atlas está visible. Está viajando más allá de Marte, acercándose peligrosamente al Sol. Y está comportándose como ningún otro cometa conocido. Su composición también desafía toda lógica. Análisis espectroscópicos detectaron níquel casi puro, sin la proporción esperada de hierro. En palabras simples, una mezcla que no existe en la naturaleza tal como la conocemos.
Esa combinación requiere procesos industriales. En la Tierra, solo la veríamos en una aleación fabricada. ¿Coincidencia? ¿Error de medición? ¿O acaso, una pista inadvertida de origen artificial? Algunos científicos argumentan que este hallazgo podría reescribir la historia de la formación de los metales en el espacio interestelar. Otros, más atrevidos, sugieren que no hay nada que reescribir, simplemente estamos viendo el resultado de ingeniería extraterrestre. Y la rareza no termina ahí. El 3 de enero Atlas no viaja por un ángulo aleatorio, sino dentro del plano eclíptico, el mismo donde orbitan todos los planetas. Es decir, se está moviendo como si conociera el camino. Como si estuviera visitando uno a uno los mundos del sistema solar interior. Demasiada coincidencia para algunos. Demasiado incómodo para otros. Mientras tanto, los observatorios de todo el planeta han recibido instrucciones de seguirlo minuto a minuto. No como una simple curiosidad científica, sino bajo una campaña oficial de monitoreo. ¿El motivo? Riesgo potencial o interés prioritario, nadie lo aclara. Pero una cosa está clara, no se activan redes internacionales para un cometa cualquiera. El debate está encendido. Por un lado, los escépticos dicen que es absurdo pensar en alienígenas. Por el otro, físicos con trayectoria impecable advierten que las anomalías son reales, medibles, verificables. Y el problema no es tanto que es el 3 de enero Atlas, sino que podría representar para nuestra comprensión del universo. Piensa en esto, si un objeto natural puede exhibir comportamientos que imitan tecnología, entonces nuestras leyes no son tan sólidas como creemos. Pero si el objeto es tecnología, entonces no estamos solos, y nunca lo hemos estado. Entre ambos extremos hay una zona gris, y es ahí donde se mueve la verdad. En este punto, el misterio del 3 de enero Atlas se entrelaza con algo más profundo, el miedo humano a equivocarse. La historia está llena de ejemplos de científicos que prefirieron destruir pruebas antes que admitir lo imposible. Como el astrónomo Donald Menzel, quien eliminó décadas de registros fotográficos en Harvard para no enfrentarse a lo que había visto en el cielo. Porque aceptar lo inexplicable es, en cierto modo, aceptar que no lo controlamos todo. Hoy, 70 años después, ese mismo dilema reaparece. Algunos prefieren la prudencia, es solo una roca, no inventemos historias. Otros, sin embargo, susurran, no todas las rocas viajan con precisión milimétrica y con posiciones imposibles. Y en medio del ruido, una fecha se aproxima con el peso de la historia, el 29 de octubre. El día en que el 3 de enero Atlas rozará el Sol. El día en que podría revelar, o no, su verdadera naturaleza. Quizás ese día no pase nada. Quizás simplemente siga su curso, sin maniobras, sin señales. Pero incluso así, el misterio no desaparecerá. Porque las preguntas seguirán orbitando, como fragmentos de duda en el espacio. ¿Qué impulsa al 3 de enero Atlas? ¿De dónde viene realmente? ¿Y qué busca en un sistema solar como el nuestro? Mientras tanto, la humanidad observa. Desde observatorios en Chile, desde radiotelescopios en Hawái, desde pequeñas cámaras de aficionados que buscan un destello entre el resplandor solar. Todos mirando hacia el mismo punto en el cielo, esperando un signo. Un pequeño cambio. Un mensaje, tal vez, disfrazado de movimiento. El 3 de enero Atlas se mueve en silencio. No habla, no emite señales detectables. Pero su sola presencia ya cambió algo. Nos obligó a mirar hacia arriba con una mezcla de miedo y esperanza. Y quizás, en ese simple acto, ya empezó a enseñarnos algo sobre nosotros mismos, que seguimos buscando respuestas, incluso cuando tememos lo que podríamos encontrar. Cuando el sol se alinea y una sombra regresa del otro lado, el tiempo parece detenerse. Durante días, astrónomos de todo el planeta han seguido cada píxel de luz que podría delatar al 3 de enero Atlas. Y aunque las agencias espaciales callan, los telescopios hablan. Los datos comienzan a filtrarse. Y lo que muestran no es menos que inquietante. La trayectoria observada difiere apenas por unas décimas de grado de la predicha, pero esas décimas bastan para alterar todo el modelo orbital. No se trata de un simple margen de error, es un desplazamiento sutil, una aceleración mínima, casi imperceptible, pero constante. Y eso,
en astrofísica, significa fuerza. ¿De dónde proviene esa energía adicional? Nadie lo sabe aún. Algunos analistas apuntan al efecto Yarkovsky, una ligera presión producida por la radiación solar sobre el cuerpo del objeto. Pero incluso esa explicación parece insuficiente. La magnitud del cambio es demasiado precisa, demasiado orientada. Como si el objeto respondiera a una lógica invisible. Los más prudentes lo llaman comportamiento no lineal. Los más atrevidos, maniobra controlada. Y es aquí donde la conversación científica se torna filosófica. Si algo que cruza el espacio interestelar demuestra control, ¿sigue siendo un cometa? ¿O es una nave silenciosa que se disfraza de roca? Mientras tanto, la noche del 29 pasa sin explosiones ni destellos. No hay luces, ni señales, ni mensajes. El 3 de enero Atlas parece seguir su curso normal. Y, sin embargo, algo cambia, la forma de su cola, su brillo, la densidad de los gases que lo rodean. Todo parece reacomodarse como si hubiera atravesado una fase. En los foros de astrofotografía comienzan a circular imágenes filtradas. Un tenue halo rodea al objeto. Algunos dicen que es un reflejo óptico. Otros, que es una envoltura de plasma. Otros, simplemente, no saben qué están viendo. Lo cierto es que, mientras los telescopios registraban el evento, un grupo de radares en Europa y Asia detectó algo inusual, una leve emisión de radio en banda milimétrica, que coincidía con el momento exacto del perihelio. No duró más de 3 segundos. Fue tan débil que podría ser ruido, o una señal. Una coincidencia más en una cadena de coincidencias que se alarga demasiado. Aún así, los científicos más cautos insisten, prudencia. Nada de conclusiones apresuradas. Nada de titulares sobre mensajes alienígenas. Pero en privado, varios de ellos confiesan que nunca habían visto algo así. El 3 de enero Atlas continúa su viaje, ahora alejándose lentamente del Sol. Su siguiente punto clave, el 19 de noviembre, fecha de máxima aproximación con la Tierra. Una oportunidad irrepetible para observarlo de cerca. Y una posibilidad que muchos esperan con más ansiedad que entusiasmo. Porque si la trayectoria cambia otra vez, aunque sea una fracción mínima, podría significar algo más que una simple desviación. Podría ser una respuesta. Mientras tanto, el público observa con una mezcla de fascinación y temor. Los noticieros hablan del cometa imposible. En las redes, miles de personas comparten teorías. Algunos aseguran haber visto luces moviéndose en sincronía en el cielo nocturno. Otros hablan de coincidencias con las misteriosas burbujas de plasma reportadas por pilotos en Medio Oriente. Y en medio del ruido, un patrón empieza a formarse. Cada vez que el 3 de enero Atlas pasa por una región específica del cielo, los magnetómetros terrestres registran ligeras variaciones. No son peligrosas, no afectan nuestras comunicaciones, pero están ahí. Una pregunta comienza a inquietar a muchos, ¿y si no vino solo? Porque, según los últimos análisis del Instituto Max Planck, existen pequeñas perturbaciones gravitacionales en los datos del seguimiento. Tan leves que podrían ser simples errores, o la firma de otros cuerpos acompañantes, más pequeños, invisibles a simple vista. Fragmentos, o escoltas. Nada puede confirmarse todavía. Pero los modelos predicen que si esos acompañantes existen, podrían hacerse visibles justo en la semana del 19 de noviembre. Y si eso ocurre, el misterio se multiplicaría. En ese contexto, el silencio de la NASA se vuelve ensordecedor. Los comunicados oficiales siguen sin llegar. Solo una frase vaga publicada en un boletín, monitoreo rutinario, sin anomalías significativas. Pero en la comunidad astronómica nadie cree que esto sea rutinario. La palabra rutina no aplica a un visitante interestelar con composición metálica y trayectoria imposible. Fuera del laboratorio, las implicaciones filosóficas son aún mayores. Porque si el 3 de enero Atlas es natural, significa que el universo puede crear estructuras metálicas complejas por medios desconocidos. Pero si no lo es, entonces alguien más lo hizo. Y ese alguien tuvo que lanzarlo desde un sistema estelar que, hoy, podría estar a miles de años luz. Imagina eso por un momento,
una civilización tan avanzada que envió una sonda hace millones de años, y que hoy, solo hoy, cruza nuestro cielo. Una botella lanzada al mar cósmico que acaba de llegar a nuestras costas. Y nosotros, los habitantes de un pequeño planeta azul, mirando al horizonte, preguntándonos si el mensaje era para nosotros, o simplemente pasaba de largo. Pero quizás lo más inquietante no es si el 3 de enero Atlas es natural o artificial. Quizás lo verdaderamente perturbador es que nos obliga a mirar nuestra propia arrogancia científica. Durante siglos, hemos creído que el universo está vacío, que todo lo que se mueve obedece a nuestras ecuaciones. Y sin embargo, basta un visitante inesperado para recordarnos que seguimos sin entender nada. Porque la ciencia no es un muro de certezas, sino un faro en medio de la oscuridad. Y cada vez que ese faro ilumina algo que no comprendemos, tenemos dos opciones: cerrar los ojos, o seguir mirando. Mientras el 3 de enero Atlas se aleja del Sol, los observatorios de todo el mundo ajustan sus equipos. El día 19 se acerca. Será el punto de máxima cercanía con la Tierra. Y aunque no hay peligro de colisión, el simple hecho de que esté tan cerca vuelve imposible ignorarlo. Algunos astrónomos hablan de una oportunidad histórica: obtener datos que podrían cambiar la astrofísica para siempre. Otros, simplemente, quieren que todo termine sin sorpresas. Porque incluso la posibilidad de una respuesta, de una señal, de un cambio súbito de rumbo, es suficiente para desatar un vértigo existencial. ¿Qué haríamos si, en esa fecha, el objeto se detuviera? ¿Qué pasaría si decidiera cambiar de dirección, como si de repente notara nuestra presencia? ¿Seríamos capaces de entender su propósito? ¿O simplemente miraríamos, atónitos, incapaces de actuar? El 3 de enero Atlas sigue avanzando. Frío, silencioso, indiferente a nuestras teorías. Quizás sea solo un trozo de roca que refleja la luz del sol. O quizás sea una cápsula que guarda un mensaje que aún no estamos listos para leer. Sea cual sea la verdad, este objeto ya cambió la forma en que pensamos. Nos recordó que la frontera entre ciencia y misterio no es una línea, sino un horizonte que se aleja cada vez que damos un paso. Y que la curiosidad, ese fuego que nos hizo mirar el cielo por primera vez, sigue siendo nuestra herramienta más poderosa. El 3 de enero Atlas se aleja, pero deja algo tras de sí: la sensación de que acabamos de presenciar el inicio de algo más grande. Tal vez no sabremos la respuesta en días ni en años. Tal vez nunca. Pero lo importante no es lo que encontremos, sino que seguimos buscando. Porque buscar ya es un acto de esperanza. Y cada misterio que se revela es un espejo donde el universo nos devuelve una pregunta. ¿Y si el 3 de enero Atlas no vino a mostrarnos que no estamos solos, sino a recordarnos quiénes somos cuando miramos al infinito? Suscríbete para más misterios.